El día de hoy analizaremos quiénes pueden votar, cuántos mexicanos están en edad para votar, cuáles son las características, qué edad se debe requerir para ir a la urna y daremos ejemplos de otros países. Muy importante para saber quiénes pueden ejercer su derecho al voto. ¿Quiénes pueden votar en México? Primero, los mayores a 18 años de edad cumplidos el día de la elección. Segundo, que tengan un modo honesto de vivir, eso es, que no estén privados de su libertad. Y tercero, que se hayan inscrito en el registro de electores que coordina el Instituto Nacional Electoral. Más de 87 millones de ciudadanos están inscritos en el padrón electoral, la mayoría de los cuales podrá acudir a las urnas y ejercer su voto. Aunque hay mitad de hombres y mujeres en la población general, en el registro de electores hay 52% de mujeres contra solo 48% de hombres. El segmento de los ciudadanos más jóvenes, es decir, de 18 y 19 años, constituye un 5% del universo total de electores. Aquellos que tienen entre 20 y 30 años constituyen el segmento más grande del padrón electoral. Son el 26%. Les sigue aquellos que tienen entre 30 y 40 años, que constituyen el 22% del padrón. El resto de la población, es decir, quienes tienen de 40 años o más, constituye el 47% del universo de electores. En México pueden votar aquellos mayores de 18 años. ¿Te parece que es la edad correcta? Hay otros que piensan que no, que pueden votar desde los 16 años, como es el caso de Argentina. O hay otros, como el caso de Singapur, que piensan que hasta los 21 años se tiene conciencia para poder ejercer este derecho al voto. Por cierto, hace muchos años hay quienes pensaban que las mujeres no podían ejercer ese derecho o quienes pensaban que si no tenías una propiedad o una cuenta en el banco, tampoco podías ejercer ese derecho. ¿A qué edad crees tú que se debe empezar a poder votar en México? Hay una gran discusión pública sobre el tema precisamente a partir de la discusión sobre la reducción de la edad para sancionar a los menores de edad, pero pues esa es más bien una decisión política que tendremos que tomar, ciertamente tomando en cuenta que los 18 años es la edad en la que más se está votando ahorita. Está perfecto que la edad para votar sea de 18 años, porque es una edad donde las personas que ya pueden tener la calidad de ciudadanos mexicanos o mexicanas, ya tienen una cierta madurez y obviamente, bueno, es muy importante que participen, sobre todo en las elecciones, y que ellos a través de su voto pues puedan elegir a quienes van a ser sus representantes. Habría que revisar si el universo de los jóvenes que son menores a los 18 años tienen ya una información que les permita una decisión de esa naturaleza, y sobre todo por el tema de la adolescencia, si tienen ya una vocación de participar en la construcción de decisiones colectivas que permiten la integración de los poderes públicos. ¿Quiénes no pueden emitir su voto? En principio, quienes no estén inscritos en el Registro Federal de Electores. Tampoco pueden ejercer el derecho a votar los prisioneros, los prófugos de la justicia o quienes hayan sido sentenciados para perder sus derechos a votar. En México y en la mayoría de los países, quienes son privados de su libertad pierden también sus derechos políticos, entre otros el derecho a votar. Algunas excepciones a esta regla son Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú, Irlanda, Noruega y algunos estados de la Unión Americana. En México, la ley prohíbe que los reos voten. Todos aquellos que están en el sistema penitenciario en las cárceles de México no pueden ejercer ese derecho, bajo la idea de que al haber delinquido pierden sus derechos. ¿Tú qué piensas? Me parece que es una medida que es parte de las sanciones que se imponen por la comisión de un delito. En lo que estoy de acuerdo es que esa medida no se aplique hasta que no haya una sentencia. Yo creo que la privación de la libertad tiene una implicación política que quizá podría estudiarse. En esa parte yo estaría de acuerdo en que se analizara con mucho detalle si, dependiendo de la gravedad de cierto tipo de faltas que cometan las personas, no todos los reos han cometido el mismo tipo de infracciones. Sería de la idea de flexibilizar el punto y que pudieran ejercer su derecho de voto, sobre todo aquellos que hayan cometido algún ilícito privativo de libertad que no sea tan grave. En las últimas 2 décadas, el padrón electoral se ha duplicado.
pasó de 47 millones en 1994 a poco más de 87 millones en enero de este año. Sin embargo, de esos 87 millones de ciudadanos, cerca de 5 millones no podrán votar porque no recogieron en tiempo su credencial electoral. La cobertura del padrón electoral en México es una de las más altas del mundo. 97.6% de los ciudadanos están inscritos ahí. Pocos países tienen tal nivel de cobertura y en parte se explica porque la credencial ha sido un método muy exitoso para identificarnos a todos y por esa razón todos la quieren y todos la tienen. Del 1 al 10, ¿qué tan confiable es el padrón electoral? 10, sin duda. Creo que el padrón electoral en este momento es muy confiable y hay ejercicios que datan desde hace casi 20 años que han llevado un padrón que el día de hoy podemos decir que tiene estándares de seguridad y confiabilidad muy grandes, que incluso hay un comité que lo verifica, comité de expertos acreditados que verifica todos los trabajos que se han hecho, incluso acompañados por partidos políticos. Pues mira, nosotros aquí en México tenemos un padrón electoral que es uno de los más confiables del mundo por todas las cuestiones de seguridad que están involucradas con el padrón electoral, ¿no? Nosotros tenemos toda una serie de medidas que se van tomando desde que la persona acude a los módulos a solicitar su credencial para votar y su inscripción al padrón electoral, cuando se hace algún trámite de cambio de domicilio, corrección de datos, reposición de credencial, y también para ver que estén inscritos en la lista nominal de electores. En promedio, desde 1994, la participación electoral es del 65% en las elecciones presidenciales. En contraste, esa tasa de participación alta baja al 48% cuando se trata de elecciones intermedias. ¿Cuál es tu estimación en número de la participación durante 2015? Y esperemos que en estas elecciones, que son elecciones intermedias, también exista una alta participación. Parecería que las elecciones intermedias no son tan importantes, pero creo que puede haber varios puntos de vista. Yo, en lo personal, creo que esas elecciones pueden ser sumamente importantes, sobre todo porque estás eligiendo a las personas que directamente te van a gobernar. Yo aspiraría a que andemos arribita del 50% en la participación electoral de este año. ¿El humor social tendrá un impacto en la tasa de votación? Es muy posible que sí, yo pensaría que sí va a tener un impacto y que no va a ser un impacto menor. Sin embargo, creo que uno de los elementos que van a ayudar, un factor que va a favorecer, es precisamente el que tengamos elección federal junto con 17 locales concurrentes. ¿Quién cree usted que participa más en las elecciones, los hombres o las mujeres? En 2012, 7 de cada 10 mujeres lo hicieron, mientras que solamente 6 de cada 10 hombres. Todos debemos participar. Sin embargo, hay rangos de edad que lo hacen más y otros menos. Tome usted nota, 7 de cada 10 personas de entre 50 y 70 años lo hacen. Los que menos votan son los jóvenes entre 20 y 40 años, lamentablemente. Los jóvenes que acaban de obtener su credencial de elector parecieran ser más participativos. Fíjese usted, 6 de cada 10 lo hacen. La credencial de elector surgió en 1992. En estos 23 años, los códigos de seguridad para garantizar la certeza de ese instrumento han venido mejorando día con día. Dentro de las nuevas características del formato de credencial de elector, desde enero de 2014 los ciudadanos pueden decidir si su domicilio aparece o no en su credencial. La nueva credencial de elector incluye un código QR o de consulta rápida. Con tú puedes, con un teléfono inteligente, detectar dónde está la casilla más próxima al día de la jornada electoral, el módulo de atención o simplemente entrar a consultar la página del INE. Uno de los elementos exclusivos de la credencial de elector es la fotografía fantasma con identificación biométrica que la hace sumamente difícil de falsificar. El costo promedio de cada credencial de elector es de poco más de 8 pesos. Registrar a todos los posibles electores no es tarea fácil. El INE hizo una gran labor en ese sentido, a la que además le brindó seguridad, confiabilidad y facilidad para obtenerla. La credencial de elector no sirve solamente para votar, también nos sirve como identificación oficial. Me parece, Luis Carlos, que hemos tenido un avance significativo en materia electoral en México,
tanto por la organización que se ha logrado desde que el IFE cobró su autonomía y también la cuestión del padrón electoral, que era siempre una fuente de muchas dudas, de mucha inconformidad de parte de los partidos de oposición, y con la credencial del elector con fotografía y con todas las características de seguridad que se le han venido imprimiendo a lo largo de los años, pues ya se puede tener una confianza suficiente, incluso mejor que en muchos países democráticos, para que el ciudadano sepa que en principio su voto cuenta de la misma manera que el de todos los ciudadanos. Mucha gente no recuerda, pero tú seguramente sí, porque somos medio obsesivos de temas electorales, nos gustan mucho, que en 1994, tú recordarás, hubo debates en la televisión para discutir si la credencial era válida y si su padrón era confiable. Y de hecho se contrató a un auditor externo para que lo verificara y hubo un debate, me acuerdo, entre partidos políticos. Este tema ya no lo es así porque, como tú dices, la gente tiene confianza. De hecho, yo te diría que la credencial mexicana es de las más bonitas, de las más seguras que hay a nivel global. En otros países, de hecho, ni siquiera existe, José Antonio. Lo que existe es la licencia para votar con fotografía, existe el pasaporte, existen otros medios, pero México es de los pocos que tienen estandarizado una credencial emitida por la autoridad electoral que te sirve para ir al banco, que te sirve para entrar a un antro y que te sirve también para ir a votar. Y precisamente por eso la credencial ha sido parte de otro esfuerzo electoral conjunto que ha hecho que ya las cuestiones o las descalificaciones en el sentido de que se compra el voto, que se puede votar varias veces, que el padrón está alterado de manera deliberada, pues eso ya se ha ido perdiendo, porque hay que recordar también que en la lista nominal en la que tienen los funcionarios de casilla, cuando un ciudadano se presenta a emitir su voto, también hay fotografía para ver que corresponde efectivamente el nombre con la persona y con la credencial que se presenta para poder emitir el voto. Creo que los temas del futuro, José Antonio, son ahora, primero, quién debe emitir la credencial. Yo creo que en el futuro no debe ser el Instituto Nacional Electoral, debe ser otra instancia del Estado mexicano. Segundo, tenemos que reflexionar si 18 años es la edad conveniente. Yo creo que la tecnología está cambiando y haciendo madurar más a los jóvenes, de tal forma que 18 años probablemente sea demasiado alto en algunos años. Tercero, tenemos que discutir si los reos o los presos no pueden votar. Hay que reflexionar sobre ese tema y finalmente lo más importante de todo, José Antonio, es que más gente salga a votar con más información y más calidad. Ha sido todo por hoy en Periférico 1313. Nos vemos la próxima semana.